me cuesta mucho hablar de lo que yo hago, pero básicamente tengo 59 años, hace casi 50 años que soy socio de Hacha. Mi padre y mi abuelo hicieron una cabaña que se llamaba Cabaña de San Juan de la Rea en la década del 60. Llegamos a tener Orlando, después más tarde tuvimos Jersey, y yo a partir de 1990 empecé a trabajar un poco como asesor independiente. Trabajé bastante tiempo en cabañas, andábamos mucho en este tema de las exposiciones, y en 1997 empecé a trabajar para Cemex Argentina, primero part-time, luego bastante más ocupado con Cemex Argentina, y finalmente en el año 2000, o sea ya hace casi 25 años, empecé a trabajar para Cemex de Canadá. Tuve una temporada que trabajé para otra compañía, para Alta Genetics, y luego volví a Cemex. Y la experiencia de trabajar con empresas así me permitió viajar mucho. Yo al día de hoy sigo siendo gerente para América Latina y parte de Europa. Y también trabajo dentro de la empresa en el programa genético, en el núcleo genético que se llama Progénesis, que es un núcleo que creó Cemex, o sea, que compró Cemex en el año 2016, formado en 2013 por un grupo español de una gente amiga, y que hoy es el que provee el 60% del producto que vende Cemex, o sea, como internacionalmente. Y independientemente de eso, también, bueno, en mi carrera como juez dentro de Hacha, he tenido la oportunidad de jugar en muchos países, y también trabajar dentro de la Comisión de Evaluaciones Genéticas, porque una de las suertes que uno ha tenido en la vida es tener una vocación clara, y esa vocación clara fue siempre estar en este tema, en el tema de las vacas y en el tema de la genética. Con muchísima suerte, porque en los últimos 15 años, en la genética, sucedieron mucho más cosas de lo que ocurrieron en los 80 años anteriores. O sea que si yo hubiera nacido 20 años antes y me hubiera dedicado a esto, hubiera estado en una época donde no pasó gran cosa, donde repetimos mucho de lo que se decía, de lo que nos habían explicado antes, lo que nos habían enseñado antes. Una de las cosas que ha pasado con la genética es que en los últimos 15 años aparecen tecnologías revolucionarias que nos han obligado a olvidarnos de todo lo que sabíamos, cosa que es muy difícil, para aprender todo de nuevo. Porque en realidad aparecen tecnologías disruptivas que cambiaron mucho de los paradigmas que hemos utilizado en la selección. Y eso es un poco la idea de lo que voy a hablar hoy. Lo primero es un poco hablar de cuál es el rol que ha tenido la genética y que va a tener la genética a futuro. Y me parece muy interesante esta gráfica, que fue publicada el año pasado por CDCB, que es la entidad en Estados Unidos que dicta las pruebas de progenie, que lo que dice es, lo que mide es, dentro del progreso genético que se ha obtenido en los últimos 60 años, cuál ha sido el rol del manejo y cuál ha sido el rol de la genética para lograr la mejoría que hemos logrado en el tiempo de hoy. Lo que está no sé cómo lo ve cada uno, si uno lo ve en amarillo, otro lo ve en medio color naranja, y algún daltónico lo va a ver en verde, que es lo de abajo. Es el impacto que ha tenido en el mejoramiento de la productividad de los tambos en el manejo. Es el impacto del confort animal, de la alimentación y del manejo general. Y lo que está, algunos lo va a ver en azul, algunos lo va a ver en violeta, es el impacto que tiene la genética, que ha tenido la genética. A los que nos gusta la genética nos entusiasma mucho ver cómo en los últimos años el impacto de la selección genética ha sido la principal razón del mejoramiento de la productividad de los tambos. Las vacas de hoy
tienen la capacidad de producir mucho más leche que antes. Ahora vamos a hablar de las cosas que han cambiado. Y ese rol protagónico de la genética, gracias a las tecnologías que podemos aplicar hoy para el mejoramiento genético, va a ser que todavía este aporte de la genética va a ser todavía más trascendental. ¿Por qué? Porque, comparando lo que es la producción lechera con la producción de carne porcina y avícola, que son algo que vamos a tener que mirar como para entender lo que nos va a pasar en lechería, es una vez que hemos alcanzado un muy buen nivel de manejo, la posibilidad de seguir aumentando la productividad es a través de la selección genética, o sea, de animales genéticamente superiores. Así pasó con la avicultura y así pasó también con los cerdos. Una pregunta al grupo, no hay necesidad de saber la respuesta. ¿Cuántos kilos de carne produce una cerda madre por año? 2,4 partos por año, 15 lechones destetados vivos de promedio, que en 5 meses hacen 100 kilos. Una cerda madre hoy hace más de 6.000 kilos de carne por año. Hace 30 años atrás tenían 9 lechones destetados vivos y tardaban 7 meses en alcanzar los 100 kilos. Y eso se debió, el mismo paralelismo que en la lechería es porque van quedándose con las chanchas que dan más lechones y van seleccionando animales que son más precoces. Lo mismo tenemos que hacer en la producción lechera. La avicultura, de gran vigencia en la década del 70, tardaban 70 días un pollo para tener 2 kilos. Ahora en 36, 37 días tienen ya más de 2 kilos. Es el mismo galpón, la misma cama de cáscara de arroz y tiene alimentación al límite. ¿Cuál es la diferencia? Es que genéticamente los pollos hoy crecen mucho más rápido. Por eso la proteína barata del mundo va a ser la carne de cerdo y la carne de pollo, y la carne de vacuna es mucho más complicado porque es un proceso de producción mucho más largo y mucho menos eficiente. Una madre, ¿cuál es el objetivo de un productor de carne? Que la vaca dé un ternero que dé el 50% de su peso al año. O sea, queremos que dé 200 y pico de kilos. Ese es el objetivo de producción. Por eso la carne vacuna va a ser más cara. La otra cosa que desde el punto de vista genético va a tener un enorme impacto en la producción lechera, y que en realidad esto no es un problema de Argentina, es en todo el mundo, es las restricciones medioambientales van a ser sin duda el gran limitante de la producción lechera en todo el mundo. Y si alguien cree que acá en la Argentina no va a pasar, se está equivocando. Va a pasar. Nadie puede saber cuándo, pero va a pasar. Y de hecho, ya en muchos países no es simplemente una amenaza, sino que es una realidad. Un país como Holanda, en el año 2026, tiene que reducir al 50% toda su población animal. Ya está votado por ley, ya hicieron las huelgas, ya llevaron los tractores a la calle, hicieron todo el reclamo que podía haber. No hay solución. Para el año 2026 tienen que sacar la mitad de la población animal porque las restricciones medioambientales ya los obligan. Europa tiene hoy enormes trabas para poner un tambo. Y para poder lograr la aprobación, son tantas las normas que hay que cumplir y es tan grande el nivel de inversión que hay que hacer para manejo de frentes que prácticamente hacen el negocio inviable. O sea, no se están abriendo nuevos tambos. Desde el punto de vista genético, también las emisiones de metano también van a ser un factor muy importante de selección. Y de hecho ya empieza a haber evaluaciones genéticas de metano que algunos países empiezan a tener y todo el resto lo van a tener. El problema es que no va a ser una selección voluntaria, sino que va a ser una selección coercitiva. O sea, cuando se hagan los test y se identifique el nivel de emisión que tengan las vacas, se tienen que ir las que emiten más, no importa si es la hija de la mangacha, la hija de la que sea, se va a tener que ir porque es la que emite más. Y va a ser obviamente coercitivo. De cualquier manera,
las estadísticas nos muestran el increíble nivel de progreso que hemos hecho en niveles de eficiencia de producción y sobre todo cómo hemos logrado reducir la huella de emisión de carbono desde la lechería en base a mejor tecnología y a mejor uso de los recursos. Cuando hablamos de lechería, ¿qué es lo que pensamos? En una utilización de la tierra de forma mucho más sostenible, en mejorar la eficiencia alimentaria, en empezar a tener energía renovable. Vemos ya muchos estamos en el mundo que empiezan a tener superávit de producción de energía, o sea, son capaces de producir más energía que la que consumen. Y básicamente, estos dos puntos fundamentales que son mayor rendimiento por vaca y tener animales con menor incidencia de enfermedades, lo que hace bajar mucho el costo de mantenimiento de la vaca. Yo puedo tener vacas que tienen la misma longevidad, que se van del tambo con la misma cantidad de partos. Pero es totalmente diferente que una vaca al final de su vida útil haya tenido 5 eventos de mastitis o que haya tenido 2 eventos de mastitis. Es mucho mejor la que tuvo menos tratamientos. Por un lado por el tema conservacionismo, pero por otro lado porque cada tratamiento costó más dinero. En definitiva, esto se resume en esta frase que le vamos a escuchar cada vez más, y es el más con menos. O sea, vamos a estar enfocados a producir cada vez más, pero con menos animales. Esa es la forma de poder contribuir en la baja de la emisión de metano. Y hay datos que son increíbles. En Estados Unidos había 25 millones de vacas lecheras en 1950. Hoy hay 9 millones. Y esas 9 millones producen 60% más de leche que las 25 millones de 1950. La huella de carbono por vaso de leche es 2/3 partes menor que hace 70 años. Entonces, pasa al siguiente. Esto es dato de la Universidad de Davis, que dice cuál es el output, o sea, la emisión por vaca por litro de leche producido. O sea, que cada vez hemos logrado producir más leche con menos vacas, y ese va a seguir siendo el objetivo a futuro. También pasa con la carne. En 1970 había 140 millones de cabezas de carne y hoy hay 90 millones que producen la misma cantidad de carne. Y de hecho, una realidad es que el año pasado en Estados Unidos el 50% de la carne que se consumió internamente provino de los tambos. Lo que también es una cosa totalmente nueva, porque nunca pensamos al 50% de la carne que se consumió en Estados Unidos ya provino de los tambos, lo que se llama el famoso beef on dairy. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo recién decía que estábamos en el medio de una revolución tecnológica que ha cambiado muchísimos paradigmas en cuanto a la selección genética. Sin embargo, los principios de selección genética son los mismos que hace 300 años. Hace 300 años, un señor en Inglaterra que se llamaba Robert Bakewell, que fue el primer creador de razas puras, es el que creó la raza Longhorn, que es el antecesor del Shorthorn. Y además creó la raza Disney de ovejas. Este señor, por deducción 100% empírica, imagínense, en 1760 no se sabía nada de ADN, nada de genética, nada de cómo funcionaba el mecanismo de la herencia, pero él decía: seleccionar es cruzar lo mejor con lo mejor y esperar lo mejor. Ese principio sigue siendo absolutamente válido. En definitiva, ¿qué es lo que hacemos siempre? Identificamos las mejores hembras, identificamos los mejores toros para el criterio, para lo que estamos tratando de elegir, y luego vemos la descendencia y nos quedamos con lo mejor de la descendencia. Lo mejor suele nacer de lo mejor. La genética no tiene una dispersión tan grande que cualquier cosa sale de cualquier cosa. No, lo bueno tiende a dar bueno.
Lo interesante es que hoy en día sabemos mucho mejor cómo funciona la genética. O sea, en los últimos años, a través de lo que es la secuenciación del ADN, el mecanismo de herencia es mucho mejor comprendido de lo que era antes. Y eso es lo que nos permite trabajar mucho mejor. Y hoy contamos con herramientas de selección que nos permiten trabajar mucho mejor. Y para mí es fundamental enfatizar la palabra herramientas. Porque cuando hablamos de genómica y cuando hablamos de semen sexado o cuando hablamos de multiplicación por fertilización in vitro, nada de eso produce mejoramiento genético per se. Simplemente son herramientas que utilizamos dentro de un programa genético para lograr mejoramiento genético. Si es que esas tres herramientas lo que han hecho es que el ritmo de progreso genético se ha multiplicado por 5 en los últimos 10 años. Hoy avanzamos genéticamente para el objetivo que estamos seleccionando 5 veces más rápido. De nuevo, las herramientas o el coche no necesariamente va por el camino correcto. O sea, porque el que dirige, el que va al volante, soy yo. No es el auto el que va equivocado. El que va equivocado es el que lleva el volante. Ir más rápido no necesariamente significa ir por el camino correcto. El problema es que ir muy rápido por el camino incorrecto hace que la pared el golpe contra la pared va a ser muchísimo más fuerte. Pero sí es que estas tecnologías que nos permiten avanzar tan rápido, si las utilizamos bien, nos hacen ir mucho más rápido por el camino correcto. Las tres grandes revoluciones del progreso genético lo producen el genoma, el semen sexado y la fertilización in vitro. ¿Por qué el genoma es tan importante? Es porque antes de la aparición del genoma no existía ninguna herramienta o ninguna tecnología que nos permitiera saber el mérito genético real de un animal antes que tuviera performance propia. O sea, para saber si una vaca era buena, había que esperar que pariera, había que hacerle una lactancia, ver cuánta leche daba comparada a sus compañeras, había que calificarla, ahí se hacía un índice genético y se dice, esta vaca es bárbara. Y esa vaca pasaba a ser una madre de toros. Pero la única forma de saberlo era que pariera. ¿Por qué es tan revolucionario el genoma? Es porque por primera vez existe una tecnología que con el 80% de confiabilidad, no el 100%, pero con el 80%, nos dice que este animal tiene 80% de chance de estar en el 1% mejor de la población para lo que yo quiero elegir. Por eso es tan revolucionario. El hecho de tener esa identificación temprana de animales superiores es lo que da pie a que las otras tecnologías cumplan su rol, que es la fertilización in vitro. La fertilización in vitro permite que ese animal que acabo de identificar y que es muy jovencito lo pueda multiplicar antes. O sea, lo puedo multiplicar antes y en forma mucho más eficiente. Puedo sacar muchas más crías mucho antes. Por simple estadística, de un animal bueno no es lo mismo sacar 5 crías que sacar 40 crías. O sea, con 40 crías tengo mucho más chance de sacar animales excepcionales que si tengo solamente 5, ni que hablar si tengo la capacidad de sacarle 1. Entonces, la detección temprana de animales superiores y la multiplicación temprana de animales superiores es lo que hace que sobre todo la élite de la población pueda avanzar más rápido y vuelvo a insistir en el camino que uno lo quiera direccionar. Yo simplemente lo que estoy utilizando es la tecnología que me dice qué genes tiene el animal. No me dice si son buenos o son malos, dice, tiene estos genes. A lo mejor para uno es bueno y para el otro es malo porque tiene otro criterio de selección, pero sí te dice, tiene o no tiene. Y sobre todo,
lo que dice, heredó los genes buenos o no heredó los genes buenos de sus ancestros. El semen sexado, disculpame, pasa uno, el semen sexado nos da la posibilidad, más a nivel comercial, porque el in vitro todavía es una tecnología más para núcleos genéticos, nos da la posibilidad de que por primera vez tenemos la opción de elegir de qué hembras puedo sacar hembras. O sea, ya mi reposición no van a ser de la mitad de las vacas, de todas las vacas, sino que van a nacer prácticamente de las mejores vacas, porque las mejores vacas van a parir 95% de hembras. ¿Y qué estoy logrando? Es que los toros, cuando los utilice, no tengan que preñar mis peores vacas. Porque si utilizo un grupo de toros en una población, por bueno que sean los toros, siempre va a pasar que cuando nace la generación siguiente, las peores hembras de la generación siguiente van a ser hijas de las peores madres. Las herramientas de selección genética no necesariamente es una garantía de ir por el buen camino. Las herramientas que tenemos son simplemente, por un lado, un diagnóstico precoz y por otro lado, la posibilidad de multiplicar más rápido. Yo siempre comparo el hecho de utilizar la genómica como hacerse un análisis de colesterol, ¿estamos? Y tener el resultado de colesterol. Que yo me haga el análisis de colesterol, para el colesterol no te significa nada. O sea, yo voy a seguir teniendo el mismo colesterol antes y después del análisis. Y no me lo va a curar. Lo que me va a curar el colesterol es si yo tengo una dieta y un estilo de vida mucho más sano. Entonces a los 2 meses me hago el análisis de vuelta y me vuelven a confirmar. Si vuelve a dar 340, quiere decir que no le di pelota al médico. Y si bajó de 340 a 280, quiere decir que algo hice y que entonces estoy mejor. Pero el colesterol no me lo curó el análisis, ni el anterior ni este, me lo curó la dieta. El genoma es exactamente lo mismo, simplemente es un diagnóstico mejor del mérito genético de un animal de lo que jamás hayamos tenido antes. Porque antes también, en definitiva, con la producción de la vaca, lo que hacíamos era poder establecer un índice genético. El índice genético, los índices genéticos, se los debemos a este señor, que se llama Jay Lash. Jay Lash, que fue un profesor en Estados Unidos, en la década del 50, fue la persona, su equipo, junto con su equipo, fueron las personas que desarrollaron el principio actual de medición de genética. Ellos lo que descubrieron fue que la única forma de poder medir genética es a través de los desvíos de un animal respecto a los animales que conviven con él. Antes de eso, antes de Seilash, nosotros sabemos cuánta leche daba una vaca y sabemos qué calificación tenía una vaca. Pero lo que sí es, lo que medíamos no era la genética, medíamos lo que se llama el fenotipo, medíamos la performance del animal. El 80% de esa performance era manejo. Por lo tanto, vacas que están muy bien manejadas, en lugar de que dan muy bien de comer y tienen la vaca perfecta, dan un montón de leche. Y otras vacas que están pasando hambre o que no tienen confort, dan mucho menos leche. Los 16.000 kilos que puede dar una vaca en un super establo, a lo mejor es menos que los 10.000 o 11.000 que da en un sistema pastorero. La forma de medir genética que desarrolla Jay Lash dice: lo que tenemos que hacer es medir los desvíos. ¿Por qué? Porque la producción es básicamente por efecto de manejo. Pero el desvío de un animal entre el rodeo es por mérito genético. Si yo tengo todas las vacas de promedio un tambo de 40 litros y tengo vacas que dan 44 litros y vacas que dan 36 litros, lo correcto es hablar de lactancia cerrada. Tengo 12.000 litros de promedio de lactancia cerrada, tengo vacas de 14.000 y tengo vacas de 10.000. Comiendo lo mismo, haciendo todo exactamente igual, la diferencia de producción es por el mérito genético. Si yo uso un toro y lo uso en muchos tambos y consistentemente
las hijas de un toro dan más leche que las compañeras, es porque ese toro transmite genes de más producción. Y ese fue el inicio de las evaluaciones genéticas que conocemos hasta el año 2010, que era cuando un toro aparecía probado. ¿Por qué aparecía probado? Porque el toro tenía X cantidad de hijas en X cantidad de tambos, y cuanto más comparaciones tuviera, más confianza tenía en la información. Aparecía un toro con 100 hijas, nos parecía que no eran muchos, entonces había que esperar que tuvieran 1000 hijas. O había que esperar 3 años más para saber si el toro era bueno. Entonces, cuando el toro tenía 9 años, lo empezábamos a usar porque teníamos confirmado que era un toro que daba mucha leche. Esa es la explicación de que ahora aparezca la información cuando el ternero nace y empezar a usarlo cuando tiene 1 año. Esos 8 años menos de espera es lo que hace que podamos avanzar más rápido. Ese es el impacto de la velocidad de la selección. Pero sí es que esta información de índices se la debemos a este señor Seilash. ¿Por qué? Porque midiendo las desviaciones, luego se calculaba el índice de parentesco, el índice genético de un animal. Y sobre todo de los animales jóvenes. ¿Cómo se calculaba de jóvenes? De acuerdo a los índices de los padres, se sumaba el índice de los padres, se dividía por 2 y dice, bueno, la cría de este animal, si el padre es 3000 y la madre es 2600, 3000 más 2600, 5800 dividido 2, 2800. Ese es el mérito genético esperado de ese animal. Esto fue así hasta que llega la genómica. ¿Quién conoce a este señor? El inspirador de la genómica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Larralde? Parece mentira, pero es cosa señalada que aunque la sangre se aparezca, nazca la cría cambiada. Eso es lo que descubre el genoma. ¿Qué es lo que descubre el genoma? El genoma descubre el animal que no corresponde al mérito genético que tendría que haber sido. O es mucho mejor, o es mucho peor. Porque todos sabemos que en la familia aparece alguna oveja negra, ¿no? Y por ahí aparece alguno que es brillante y dice, ¿cómo puede ser hijo del padre? No vamos a dar muchos nombres. Pero lo que sigue, la genómica precisamente lo que tiene es la capacidad de encontrar o identificar a animales superiores a una edad muy temprana. Imagínense poder identificar a un Messi cuando nació, a un Cristiano Ronaldo cuando nació, a este Duplantis, que salta 6 metros y pico. Estamos. Por eso es tan revolucionario. Esta diferencia de productividad en los tambos pasa todos los días en todos los campos. Los programas de computación, en realidad, nos empiezan, pasemos son varias. Sí. Y aparece otra más. Los programas de computación hoy nos permiten tener una gestión mucho mejor de los tambos y saber mucho mejor qué es lo que pasa dentro del campo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, tengo un tambo que tiene 11.000 litros de promedio en las vacas. Y nosotros vemos que todas las vacas dan 11.000 litros. La realidad de los tambos es que en los mejores tambos, la diferencia entre el cuartil superior y el cuartil inferior es de cerca de 1.000 litros de leche. Y eso pasa en los mejores tambos. Las vacas con el mismo manejo, la misma alimentación, el 25% superior da 1.000 litros más que el 25% inferior. Yo desafío a cualquiera que esté acá, que tenga un programa de computación en el campo y que haga ese cálculo en su propio campo. Lo que se va a encontrar es que en la Argentina, de promedio, tenemos 3.000 litros de diferencia entre el cuartil superior contra el cuartil inferior. Poniendo toda la clase equivalente de edad madura y se hace la comparación, la propia computadora dice que dan 3.000 litros. El productor que mira esa información queda con los ojos como el 2 de oro. ¿Por qué? Porque nadie toma conciencia que adentro del campo nosotros tenemos un porcentaje de vacas que no nos damos cuenta que son menos productivas, pero como están sanas y se premian, se quedan en el campo. El objetivo del programa genético es, ¿por qué podemos avanzar más rápido? Porque este cuartil inferior, en estos dos campos, hasta tanto pueda generar suficiente reposición para poder
sacarlas y reemplazarlas por hijas superiores, como mínimo no tienen que dejar hembras. ¿Por qué? Yo compro 5 toros, voy a usar 5 toros, y preñan todas estas vacas. Los toros van a poner el 50% de los genes, el otro 50% de los genes van a venir de las madres. No hay forma que las hijas de las peores vacas cambien de cuartil, porque las madres le pusieron el 50%. Por lo tanto, las peores madres van a seguir dando lo peor de la nueva generación. Si yo quiero avanzar más rápido, lo que tengo que hacer es que en vez de sacar 48% de partos hembras de todas las vacas, tengo que sacar 93% de partos hembras del 50% mejor de las vacas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Avanzando mucho más rápido. ¿Por qué? Porque a los toros les doy la mano de no tener que pelear las vacas malas, o las peores vacas. A lo mejor son todas buenas, pero sí es que hay mejores que otras. Eso es lo que tratamos de instrumentar con un buen programa genético para poder avanzar más rápido. Esta es una curva de distribución de cualquier población en los tambos. Es lo que se llama la campana de Gauss. ¿Por qué? Porque esto es una curva de densidad, esto es una gráfica de densidad donde yo tengo, supongamos que estoy midiendo producción de leche. Tengo una población de vacas donde tengo a lo mejor 10.000 kilos de promedio. Tengo vacas que tienen desvío positivo y tengo vacas que tienen desvío negativo. La mayoría de las vacas van a estar cerca del promedio. Entonces ahí tengo mayor cantidad de vacas. Las mejores son pocas y las peores también son pocas. Entonces cuando trazas una línea siguiendo los puntos de cada promedio, genera esta campana invertida que se llama campana de Gauss. Eso pasa con cualquier población para cualquier cosa que uno va a medir. En definitiva, esto que mostraba recién de diferencia de producción se refleja acá, y si esto es la producción de leche, estas son las mejores vacas y estas son las peores vacas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que la reposición, cuando veo la media de las crías, genera una nueva campana. Esto que está acá van a ser las hijas de ellas. Si hago buen progreso genético, la campana nueva va a estar a la derecha. Son mejores. Progreso genético es que haya mucha diferencia entre el promedio de la generación nueva respecto a la anterior, y también tiene que haber menos dispersión. O sea, esta campana tiene que hacerse más angostita y más empinada. Eso es una forma de graficar. O sea, si la gráfica me muestra eso, quiere decir que estoy trabajando bien. En el promedio tengo mejor y también es más uniforme. Tengo menos dispersión. ¿Cuál es la forma de trabajar? Utilizando estas tecnologías es la reposición va a salir, depende de la cantidad que necesite, de esta parte de la población para acá. Esta parte de la población no necesita parir hembras. Ahora, esto lo tengo que preñar con semen sexado como mínimo. Y si quiero ir más rápido, nadie avance más rápido que el que al 2% mejor de la población le haga trasplante plenario, ya sea FIP o ya sea in vivo. Pero si el 2% de la población me da el 30% de las crías, estas crías son mucho mejores que era esta y esta de acá. ¿Por qué? Porque las madres son las mejores. Para el criterio que yo quiero elegir por tipo, quiero elegir por producción, quiero elegir por mérito neto, por TPI, por el índice que se les ocurra. El criterio es el mismo. Lo que decía Baker, lo mejor por lo mejor. Lo mejor es todo lo posible para lo que quiero elegir en lo mejor de la población. Cuanto más multiplique la elite, más chance más rápido voy a avanzar. Acá están las vacas de descarte. Acá están hoy lo que es el beef on dairy, o sea, el grupo de vacas que hay que preñar porque nos hace falta mantener el hotel lleno. Incluso un grupo de vacas receptoras, o sea, de estos embriones que provienen de acá. ¿Qué es lo que logramos? Es que la nueva campana va a estar mucho más a la derecha, lo que se llama el diferencial de selección es mucho mayor, y esto que se da es lo que es 5 veces más de lo que pasaba antes. Antes se avanzaba alrededor de 20 puntos de TPI por año, hoy se puede avanzar tranquilamente 100 puntos de TPI por año
cuando uno ya tiene bueno. Ni que hablar cuando estamos tratando de mejorar algo que está muy por debajo de la media de producción, de la media de la producción que estamos trabajando. Cada uno puede tener su criterio de selección. A uno le puede gustar vacas con más fuerza, más chicas, más grandes, negra, blanca, cruzar con otras razas, lo que quiera. Hay algo que no va a poder evitar, y es que antes que pueda usar un toro, esos toros que estén disponibles en el mercado van a pasar por un filtro anterior y son rasgos que van a tener que ser buenos sí o sí para que puedan estar en el mercado. Uno es eficiencia de conversión. Yo les decía antes, los tampos cada vez nos vamos a parecer más a un criadero de pollos, a un criadero de cerdo. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro negocio es de conversión. Nuestro negocio funciona mejor si logramos aumentar 10, 12, 15% más de leche por cada kilo de materia seca que le estamos ofertando a las vacas. No hay otra forma de bajar el costo de producción de leche que no sea aumentando la habilidad de conversión de las vacas. Estos índices que se está trabajando, el residual feed intake, eficiencia de conversión o ahorro de comida, va a llegar un momento que son nuevos, se están trabajando, se están perfeccionando, pero en determinado momento todo lo que sea malo para eso ni siquiera va a entrar en un programa de genético. O sea, ni siquiera va a estar disponible. Los que van a estar disponibles son los que son buenos para eso. Y de ahí, de verdad, el negro, el blanco, el que es más alta leche, el mejor de tipo, todo lo que sea. Lo segundo es resistencia a enfermedades. Un gran aspecto del aumento de la rentabilidad de un campo es con la eficiencia de conversión. Si mañana, en el campo de cada uno de ustedes, las vacas aumentan 1 litro por obra y gracia del Espíritu Santo, mañana dan 1 litro más, ¿cuánta plata significa? Una fortuna. 1 litro más por vaca. Una fortuna. Así de sensible es nuestro negocio. Por eso es que nuestro negocio es producir leche. Y si nosotros logramos hacer más leche con la misma cantidad de comida, que es el 50% de los cheques que firma cualquier tambero, es la forma que aumente la rentabilidad del negocio. En este momento hay tambos que tienen 2,30 kilos de grasa por vaca por día de producción. Hay tambos que están cerca de 2,5 litros por cada kilo de materia seca de consumo. Cualquiera que tiene que sacar números dice, saque la cuenta cuánto menos costo por litro tienen que un tambo que tiene 1,5 litros, que es un buen tambo hoy. Saca 2,5 litros. Tiene 25% menos de costo por litro de leche producida. Por eso es el negocio de la conversión. El segundo, la resistencia a enfermedades, también un poco por lo que dije antes. Resistencia a enfermedades, no hay ningún aspecto externo de la vaca que lo muestre. Tampoco lo hace la conversión. La vaca chica no convierte mejor que una vaca grande. La vaca chica lo que tiene es menos costo de energía de mantenimiento, pero no tiene que ver con la conversión. La conversión tiene que ver en cómo extrae los nutrientes de lo que come. Y eso está estudiado, que es una cuestión de la flora intestinal de la vaca. Y lo que hemos comprobado es que hay la flora intestinal buena, digamos, la que es eficiente, en realidad tiene una relación con el ADN del receptor, del portador. Entonces nosotros lo que hacemos es seleccionar indirectamente animales que tienen la capacidad de tener una buena flora intestinal. Ahí va a haber blanca, negra, grande, chica, de cualquier color. Es una cuestión del ADN del animal, no lo podemos ver. Resistencia a enfermedades nos permite avanzar lentamente, porque es un rasgo de baja heredabilidad, pero si cada vez tenemos menos mastitis, menos torsión de gomazo, menos abortos, menos neumonías, menos rengueras, todos los días es un cheque menos para firmar. Y además de eso, tiene que ver con un pedido del consumidor. El consumidor del mundo está pidiendo un producto más natural. Los programas los protocolos de hormonas son extraordinarios para mejorar la reproducción de los tambos, pero tienen sus días contados. En algún momento no se van a poder utilizar más programas de sincronización. O sea, se va a haber que reducir la cantidad de hormonas que vamos a utilizar en las vacas. Y por lo tanto también, por selección genética, podemos tener animales que son
más fértiles, con un metabolismo más estable y con más chances de quedar preñadas antes. Y lo tercero es la emisión de metano, que de nuevo es algo que se viene, que parece que falta un montón, pero cuando te des cuenta va a estar a la vuelta de la esquina. Yo me acuerdo cuando viajábamos a Estados Unidos y Canadá, nos contaban que tiraban la leche con antibióticos y nosotros nos tirábamos al piso de la risa. Dice, ¿cómo va a tirar leche con antibióticos? A los poquitos años ya estaba eso acá. Eso se viene, porque tiene que ver con una demanda del consumidor, de nuestro cliente que nos va a comprar la leche. Sin duda, vamos a tener mucho más control de la vida diaria de la vaca. Es lo que llamamos la vaca conectada. Ya de hecho, muchos con los collares, muchos con los podómetros, empezamos a saber mucho más de la vaca. Vamos a saber mucho más todavía. Y es fundamental, ¿por qué? Porque la necesidad de tener un diagnóstico precoz de cualquier indicio de alguna enfermedad. Los collares, el mayor uso de los collares de detección de celo termina siendo la rumia. El collar detecta una depresión de la rumia 24 horas antes que el ojo humano más avesado de darse cuenta que una vaca está entrando en paro ruminal. Y esas 24 horas son cruciales para poder sacar la vaca del paro ruminal, o sea, para salvar la vaca. Entonces, por eso se termina usando mucho más por la rumia que por el control de calor. La otra condición es que la vaca, el paradigma de que la vaca tiene que parir todos los años no necesariamente va a ser así. La vaca va a tener que parir cuando esté en condiciones de parir de nuevo e iniciar una nueva lactancia. Vamos a tener que aprender a cuidar más de las vacas, porque en esta estrategia del más con menos, nosotros necesitamos tener la mayor cantidad de vacas que estén en el momento óptimo de producir mucha leche, que es biológicamente en el tercer parto. El problema es que ya muchas vacas, si llegan al tercer parto, llegan gastadas. Y estamos viendo muchas vaquillonas que dan mucha leche en primer parto, pero que en segundo parto no hacen la evolución biológica normal que tendrían que hacer. Y eso tiene que ver en que en realidad hoy las vaquillonas están pariendo mucho antes de la edad que 20 años atrás le dábamos servicio. Las vaquillonas antes se entolaban de 24 meses, parían de 3 años. Las estadísticas del CICEL, del control lechero, hablaban de 33 meses de edad promedio del parto de todas las vaquillonas que estaban en el control lechero del país, que teóricamente son los mejores campos. Y hoy, en los campos buenos, las vaquillonas paren con 21 meses. El tema es que si la gastamos antes y no le damos tiempo de recuperación, ese animal no hace la evolución biológica que tiene que hacer. El más con menos tiene que ver con una estrategia de manejo y de selección genética de hacer que las vacas duren más. Para que duren más, puedo hacer la selección genética, pero si no le doy la cuida que le tengo que dar, la vaca no va a vivir, no va a hacer la evolución. Uno de los problemas que estamos teniendo, muchas vaquillonas, que se preña temprano, o sea, se preña rápido, llega al final de la primera lactancia con 40 kilos, hay que secarla y da 40 litros. Para secarla hay que matarla. Hay que cerrarle el grifo, tiene que pasar un hambre, entonces sufre, tiene un estrés tremendo, y el animal, todo lo que no le tiene que pasar, le está pasando, que tiene estrés. Y hay otro problema, la gestación promedio de la raza Holando bajó 10 días. Si uno ve cualquier estadística que contamos, son 273 días la duración de la gestación, contra 283, que es lo que dicen los libros. Esos 10 días tienen que ver, es una consecuencia indirecta de haber seleccionado por facilidad de parto. Los toros que dan facilidad de parto suelen dar gestación corta. Esos 10 días menos de secado en una vaquillona que daba 40 litros, que la matamos a palo para secarla, termina siendo la muerte de una vaquillona que no descansa, que no se recupera y que arranca la segunda lactancia con estrés. Que arranca la segunda lactancia con estrés significa que su sistema inmunológico se deprime. Si se deprime el sistema inmunológico, le abre la puerta a todas las enfermedades que pueden ocurrir, entre ellas mastitis, metritis y todas las enfermedades metabólicas que tienen que ver con la vaca de alto costo de mantenimiento, que va a ser muy difícil que sobreviva, que va a ser más difícil que se preñe y que es muy probable que antes de que termine la segunda lactancia se vaya. Y lo único que le pasó a la pobre vaca es que no descansó
lo que tenía que descansar, porque tenemos un chip en la cabeza que dice la vaquillona, cuando tiene 60 días hay que darle el otro servicio y se tiene que preñar. Eso eran las vacas hace 30 años atrás. Las vaquillonas de ahora, que dan 14.000 kilos en primer parto, no necesitan parir al año. Por eso es un cambio de paradigma de que no tienen que parir cada 12 meses. Sin antibióticos ni hormonas. Hay tambos, en este momento en Estados Unidos, que ya llevan 10 años sin usar antibióticos. O sea, no es que se pueda vivir, lo que sí es una estrategia de manejo. No se pasa de un día para otro. O sea, si lo estamos dejando de usar antibióticos en 15 días es un cotolengo. Pero la realidad es que se puede llegar a tambos sin antibióticos con muy buen manejo y con selección genética. Y el último punto es que generará más energía de la que consume. La sustentabilidad del tambo tiene que ver con el hecho de tener el menor impacto ambiental posible, y va a pasar eso que sucederá con tambos cada vez más concentrados. Es más fácil con la concentración poder bajar costos y poder tener las instalaciones para poder hacerlo. No se termina de ver bien acá, está un poquito corrido por la pantalla, pero esto es una vaquillona que está dando 53 litros de leche con el 5,9 de grasa y el 3,8 de proteína, con esa urea. Primer parte. Por último, la genética no es cara. Lo que es caro es ordeñar vacas malas. Y el último mensaje. A ver qué es esto. Una casa desordenada. El gordito, la gordita con los gorditos no se puede hablar por el lo puedo hablar yo porque soy gordo. Esto fue publicado por National Geographic y es una foto de una familia tipo americana. Y todo lo que lo está rodeando es la comida que tira una familia americana por año, el desperdicio. Cuando hablamos de sustentabilidad ambiental, el solo hecho de haber evitado gastar energía para producir esta comida que no se utiliza tendría mucho más impacto de lo que podamos hacer con la emisión de metano. Y si alguien cree que esto pasa en los países del primer mundo solamente, lo más dramático es que en los países del tercer mundo, por problemas de cadena de frío y de distribución, el desperdicio es mucho peor.